Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chips, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le estorbe. Yo soy la queen. Que no te gusto, no me importa. Que no me quieren, no me importa. Que tú no me soportas, no me importa. La que puede, puede y la que no puede soporta. Que no... Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Muse es ahora el séptimo álbum más vendido de 2024 en todo el mundo hasta el momento, y el segundo álbum más vendido de un artista masculino. Felicitaciones, Jimin. En Spotify Argentina, Tú se ubica en el puesto 122. Spotify Estados Unidos número 38. Spotify Brasil número 85. Spotify Costa Rica número 33. Spotify Paraguay número 1. Spotify Corea del Sur número 1. Spotify Tailandia número 6. Spotify Canadá número 64. Y Spotify Global número 3. En la lista Billboard 200, Tú se ubica en el lugar 45, y en los Billboard Global excluyendo a Estados Unidos en el número 32. Muse ubica en el número 7 de álbumes mundiales Billboard en su semana 36. Así Muse es el primer y único álbum en solitario de K-pop que pasa 36 semanas en el top 10 de la lista. Felicitaciones, Jimin. Debemos continuar con el stream a Jimin en Spotify, Apple Music, iTunes, Pandora, Deezer, etc. Tenemos que seguir manteniendo a Tú en las listas Billboard. Muse, con 2.533 billones de reproducciones en Spotify, es ahora el segundo álbum más reproducido por un solista coreano y el 14º por un artista coreano, superando a su álbum Face. Felicidades, Jimin. Sigamos reproduciendo Muse en Spotify. Sealed Class of Tears superó los 120 millones de stream en Spotify y con esto, todas las canciones del álbum Golden superan esa marca. Felicitaciones, Jungkook. Seven en Spotify Global se ubicó en el puesto número 82. Seven en la lista Billboard Global 200 se posicionó en el número 120 y en los Billboard Global excluyendo a Estados Unidos en el número 65. Sigamos escuchando Seven en las diferentes plataformas musicales para que siga en las listas Billboard. 3 alcanza 1.265 millones de streams en Spotify. Este número representa el día de mayor streaming para la canción en lo que va del año 2025 y esto acumula más de 847 millones de streams. Falta muy poco para el billón. Sigamos escuchando 3D. Solistas de K-pop con más éxitos número 1 en la historia de las listas de ventas de canciones digitales Billboard. En primer lugar Jimin con 6 canciones y segundo lugar Jungkook con 5 canciones. Duo sigue brillando en lo más alto. Votemos en los Music Awards Japan por Jimin y Jungkook enviando solicitudes. Son 24 diarias y la primera ronda finaliza pronto y solo clasifican los 10 primeros lugares. Jimin sigue en el puesto 8 y Jungkook en el 22. Vamos Jikukas, votemos por ambos. Vota en los Top 50 Music Awards por Jimin y Jungkook, en las diferentes categorías, es hasta el 27 de abril. Puedes votar cuantas veces quieras. En la categoría Mejores Fans Jimin y Jungkook van perdiendo. Vamos, hay que revertir esos resultados. Vota en los Seoul Music Awards por Jikook, descarga las aplicaciones y vota diariamente. La primera ronda termina el 12 de abril. Vota por Jikook como el mejor ídolo solista de K-pop de 2025. Primera ronda de votación clasifican los 16 primeros. Actualmente Jimin va segundo y Jungkook número 3.
Votemos por ellos, es solo un clic. Todos los enlaces están en la descripción del video. Apoyemos a Jimin y Jungkook. Diario Militar J-Coop. Menú del día. Desayunaron. Arroz, sopa de doenjang con tofu, estofado de cerdo con shiitake, huevos revueltos y kimchi de rábano. Almorzaron. Arroz multigrano, sopa de algas con ternera, salteado de panceta de cerdo con gochujang, rábano encurtido, ensalada de hojas de perilla, kimchi y tortas de arroz inflado. Cenaron. Arroz, sopa de huevo y cebolla verde, curry con tonkatsu, ensalada de penne fusilli, encurtido de rábano, kimchi y leche. El tiempo en Yeoncheon. En la mañana 0 grados Celsius, despejado. En la tarde 12 grados Celsius, despejado. Tarde-noche, 16 grados Celsius, despejado. ¿Sabías que? Una cuenta Taekook en Instagram difundió el rumor de que Nam tenía novio. En mi anterior video hablé de esto y del falso filtrador que lo dijo. Bueno, una ARMY vio eso y se indignó. Comenzó una campaña en X para bajarle la cuenta en Instagram a esta Taekook. Y claro, tenía que hablar de otro miembro para que ARMY se indignara con alguna Taekooka. La cuenta de este Bill Taekook tiene videos diciendo que todo entre Jimin y Jungkook es fanservice. Y este otro video donde dice, el plan de Baekhyun y el plan de Dios. Incluso son capaces de meter a Dios en sus delirios. Bueno, la Taekook salió llorando a dar explicaciones aburridas, que entre todo el mar de lágrimas, dijo que no es anti de Jimin y tampoco lo odia. Pero hace esa clase de videos y sigue a declaradas antis de Jimin y subió un video para el Día de las Madres, con esta imagen, cuando todo el mundo sabe que ella no es la madre de Jimin, es una actriz. Lamentablemente las cuentas grandes de ARMY ven lo dañinas que son las Taekookas solo cuando hablan de otro miembro. Entonces tendremos que esperar que las más grandes antis de J-Coop comenten algo de otros miembros para que ARMY actúe y comience a sacar a esa gente de las redes sociales que difunde constantemente odio hacia Jimin y la relación que tiene con Jungkook. En una entrevista, le preguntaron a Hobi cómo se bañaba en el ejército. Hobi comentó que todos se bañaban juntos y cuando se enfrentó a eso dijo hoy todos van a poder ver el cuerpo de una celebridad. Bueno, ahí están las exvecinas diciendo que J-Coop no se bañan solos, porque Hobi confirmó que todos se bañan juntos. Hobi hizo el servicio militar normal, no sé con cuántos compañeros dormía o hacía esas cosas. J-Coop está en una batería pequeña de artillería, donde comparte habitación con 2 o hasta 4 compañeros más. Y debe ser la misma cantidad de soldados que se bañan, no sabremos eso nunca, a menos que Jimin y Jungkook compartan algunas historias al respecto. Las exvecinas se pasaron películas solas. Siempre se habló que J-Coop se bañaban con compañeros. ¿Cabe la posibilidad de que se bañen solos? Sí, porque se sabe que en algunas unidades para proteger al ídolo o celebridad del acoso, venta de fotografías, etc., se bañan solos o en diferentes horarios. Esto se implementó por lo sucedido a otras celebridades. Como digo, no interesa si se bañan solos o acompañados. Además no creo que haya sido la primera vez que se bañan juntos. Recordemos en el Bon Voyage Malta, en un detrás de cámaras, cuando Jimin y Jungkook venían saliendo del baño, ambos con el pelo mojado. No sé de qué se preocupan las exvecinas, total Jimin y Jungkook son hermanitos. Ahora ya lo sabes. Salieron estos cortos videos de Jimin y Jungkook, esto corresponde a BTS 7 Moments. Aunque sean antiguos, es lindo ver nuevos momentos de J-Coop. El 1 de abril se celebra el April Fool's Day, que es el Día de los Inocentes. Así que mucho cuidado si leíste una noticia como que Jungkook o Jimin declararon estar con novias o cosas similares. Aunque para el ex vecindario, todos los días es el Día de los Inocentes, mienten siempre. Bueno, en 2016, Jimin y Jungkook
cambiaron la cuenta de Twitter de BTS por una foto de ellos. En el nombre pusieron, Hombres de Busan, y en la biografía escribieron, nos olvidamos por completo del Satori, ya que usamos el dialecto de Seúl. Y publicaron estas fotos. Siempre ambos han sido tan divertidos, los imagino así, haciendo ese tipo de bromas. 왜 날 보고 얘기하냐고. Día 70. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.